quizás menor con las semillas y con los frutos secos, tienen una sustancia que es como si fuese la protección de la semilla o en este caso de la legumbre. Cuando la ingerimos, esa sustancia en el intestino lo que provoca es que no podamos absorber los nutrientes correctamente. Por eso el nombre antinutrientes, porque igual nos dicen, sí, las legumbres tienen muchas vitaminas, muchos minerales, pero esa sustancia que tienen nos va a impedir absorber correctamente los nutrientes no solo de las legumbres, sino del resto de alimentos con los que los acompañemos. En principio ya hablaremos en otro capítulo sobre cómo eliminar en parte estas sustancias en el caso de los frutos secos y las semillas, que eso sí que lo consumiremos. Perfecto. Punto 3. Evitar los azúcares y aceites refinados y los alimentos procesados. Con alimentos procesados no me refiero a que no podamos tomar una barrita de frutos secos que ha sido triturada. Este tipo de procesado lo podemos hacer en casa y no implica ningún proceso químico en el alimento. Por ejemplo, la pechuga de pavo en lonchas, que sí que se encuentra en los supermercados, sí podemos comerla si es pavo cocido, siempre que sea 100% pavo. Pero el que encontraremos en un supermercado lleva normalmente ingredientes añadidos como dextrosa, gluten, lactosa, proteínas de soja, otras legumbres, conservantes, colorantes e incluso algún ingrediente adicional que desconozcamos lo que significa. No, gracias, no quiero todo esto, solo quiero pavo. En este punto es muy importante leer las etiquetas, porque como veis en un principio podríais pensar, estupendo, me voy a hartar a pavo que es carne, pues el pavo cocido dulce no sirve. Os iréis dando cuenta de que la mayoría de productos envasados llevan azúcar, jarabe de glucosa y o fructosa, gluten, trigo, soja, lecitina de soja o de girasol, por lo que si estabais pensando, pero si yo solo le pongo una cucharadita de azúcar al café y nada más. Leed las etiquetas de todo lo que tengáis envasado en casa y veréis que muchos de los productos llevan azúcar añadido. Ya no solo todo el pan que comemos, sino todo lo demás lleva azúcar. De esta forma dejamos de ser conscientes de lo que comemos. Si nos comemos una manzana, sabemos lo que estamos comiendo, pero si tomamos unas lonchas de pavo, el de fiambre y, por ejemplo, un zumo, no estamos siendo conscientes de los azúcares que lleva añadidos. Las patatas son otro ejemplo que me gusta. Yo sí como patatas. Pero eso no quiere decir que puedas comerte una bolsa de patatas cualquiera que vienen fritas en aceites vegetales, hidrogenados, de mala calidad. Lo que sí que podéis hacer es hacer las patatas en casa, al horno, al vapor, hacer una ensaladilla rusa, incluso fritas. Pero será mucho mejor si lo freís en manteca de vaca, en ghee o en aceite de coco. Otro día hablaremos de estas grasas que nosotros utilizamos normalmente para cocinar como alternativa a los aceites vegetales. 4. No evitar grasas saludables como el aguacate, aceite de coco, mantequilla, etc. Este es mi punto favorito, porque os voy a hablar de los alimentos que sí son paleo. Primero hablaremos de las grasas, porque es lo que más nos cuesta aceptar. La grasa no engorda, porque al consumirla nos sentimos saciados antes y esto nos hace ingerir menos calorías en total. Lo que engorda es la mezcla de grasas más azúcar, como por ejemplo en una tarta de queso o los donuts. O cosas más cotidianas, como una tostada con mantequilla o un trozo de queso con membrillo. Como estamos evitando los azúcares, según hemos visto en el punto 3, este problema está resuelto. La grasa es necesaria en nuestra alimentación porque nuestro cerebro es un 70% grasa. Por lo tanto, necesitamos consumirla para que nuestro cerebro se mantenga. Además, nuestro cuerpo produce nuestras hormonas a partir de las proteínas y de las grasas que consumimos principalmente. Un punto muy importante son las vitaminas liposolubles. Esto significa que son vitaminas que se almacenan en las células adiposas, en la grasa. Si no hay grasa en las que la vitamina se pueda acumular, esas vitaminas no las podremos absorber. Se absorben a través de la grasa que consumimos y se mantienen en el cuerpo en la grasa que tenemos almacenada. Y además hay grasas, moléculas lipídicas que son necesarias para el funcionamiento del cuerpo humano. Todos conocemos el colesterol y los ácidos grasos omega 3, por ejemplo. Son dos moléculas imprescindibles para el funcionamiento de nuestro organismo. No obstante, debemos pensar en llenar la mayor parte del plato con verduras, un poco de proteína y un poco de grasa. Las verduras aportan los hidratos de carbono. También la fruta, los tubérculos como el boniato, la patata, la remolacha, la zanahoria. Por lo tanto, no es necesario, por definición, una dieta low carb. Baja en carbohidratos. Baja en carbohidratos, efectivamente. Yo te voy traduciendo al castellano.
No obstante, es muy importante que tengamos presente que tendríamos que comer verdura prácticamente en cada comida. La verdura debería ser la base de la alimentación. Mucha gente piensa que comer paleo es solo comer carne. No, para nada. Siempre tenemos que llenar el plato de verdura. Pensemos, por ejemplo, en una bolsa de espinacas. ¿Nos la podemos comer entera? No pasa nada. Nos va a aportar hidratos de carbono, pero además muchas vitaminas y muchos nutrientes y fibra que nos ayudará también a digerir la carne. Dentro de las verduras, pues bueno, os podéis imaginar, cuando vamos a una frutería, todo lo que tienen es lo que podemos comer. Si os lo imagináis, veréis que son muchos alimentos. De hecho, desde que empecé la dieta paleo, me doy cuenta de que sobre todo lo que he incrementado es el consumo de verduras que antes no consumía. Y por último, también consumiremos proteínas. Proteínas procedentes de carne, pescado, huevos. Tengamos en cuenta que también se encuentran las proteínas en las semillas y en los frutos secos. Ya dedicaremos un capítulo específicamente a ese grupo de alimentos. En cuanto a las proteínas de origen animal, en concreto la carne, es preferible que sea procedente de animales de pasto. Las vacas no comen cereales, son herbívoras porque comen hierba. No hay vacas libres que coman soja. Están en el campo todo el día comiendo pasto y descansando. Eso debería ser la vida que llevasen las vacas que consumimos. Si se les dan cereales es para engordarlas y producir más. Pero esto penaliza la nutrición de la carne. Pensemos que si los animales no están bien alimentados, también tendrán problemas de salud y desequilibrios. Y eso pasa a lo que nosotros comemos. Además, la carne de pasto tiene un contenido en omega 3 superior a la carne de animales alimentados con cereales y también tiene un mayor contenido en vitamina A y calcio. En general, es una carne mucho más nutritiva que además de alimentarnos no nos provocará problemas que sí que nos provocaría la carne de animales alimentados con cereales, que además normalmente suelen estar confinados, no pueden ni moverse ni ni estar activos, cosa que también es importante. Pasa lo mismo con el pescado. Como podéis imaginar, los peces no comen cereales, no cultivan. Se les alimenta con ellos por lo mismo que las vacas, para que engorden, para producir más y más rápido. Por eso siempre es preferible, si vais a comer pescado, elegir un pescado que haya sido capturado en el mar, que no haya sido criado en una piscifactoría. 5. Actividad física y descanso. No solo es importante comer bien y alimentar nuestro cuerpo, también necesitamos movernos. Estamos diseñados para estar en movimiento constantemente, buscando alimento, desplazándonos de un lugar a otro. Imaginémonos que no tuviésemos la despensa llena cada día, tendríamos que salir a buscar comida. Por ello, el mejor ejercicio que podemos hacer es andar. Así de sencillo. Si solo podéis salir a andar 1 hora al día, hacedlo. La actividad física no solo es importante para nuestro cuerpo, sino también para nuestro cerebro. También es imprescindible descansar, dormir bien. Estamos expuestos constantemente a luz artificial y horarios que afectan negativamente a nuestro organismo. Llega la noche y no tenemos sueño, nos despertamos a medianoche, dormimos pero no descansamos. Esto es un punto principal, porque si nos alimentamos bien, pero no cuidamos mantener unos horarios estables, procurar que cuando nos vayamos a dormir no haya luz, no utilizar pantallas retroiluminadas antes de irnos a dormir, todos estos factores nos van a afectar también y nos van a provocar problemas de salud. Bien, y ahora vamos con los 5 beneficios. Una vez que hemos explicado los 5 puntos para entender en qué consiste, ¿cuáles son los beneficios con los que nos vamos a encontrar llevando este tipo de alimentación? El primero, digamos que nos lleva a un equilibrio en nuestro peso. Si necesitamos perder, perderemos. Si necesitamos ganar, ganaremos peso. El segundo beneficio, también muy importante, es que es una dieta antiinflamatoria. Reduce la inflamación de los órganos y del cuerpo en general. El Dr. Perlmutter explica en su libro Cerebro de Pan la tesis que la inflamación de los órganos, como el cerebro, puede estar detrás de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Por eso es importante que evitemos alimentos inflamatorios. El tercer punto es la energía. Nos sentiremos con más energía, menos cansados, sobre todo en casos como el mío, que tengo hipotiroidismo.
Se nota mucho la diferencia. Ya comentaba que yo antes estaba siempre muy cansada, no podía hacer gran cosa por las tardes, ya mi día acababa al volver a casa, ya se acababa todo lo que podía hacer. Y ahora, sin embargo, me levanto con energía y no paro, puedo estar todo el día haciendo cosas. El cuarto punto sería la mejora de problemas digestivos. Digestiones pesadas, intestino irritable. Esta dieta, este tipo de alimentación, nos ayudará a tener mejores digestiones y a curar nuestro intestino. Y el quinto punto, el estado de ánimo. Está todo muy ligado. El bajar de peso, el mejorar la energía, el mejorar nuestras digestiones, todo está muy ligado a que al final tengamos un estado de ánimo mejor, nos sintamos más tranquilos, más animados, menos tensos, menos estresados. No solo es la alimentación, también tendremos que hacer otras cosas en nuestro día a día, como preocuparnos de dormir bien, de no dejar que las situaciones estresantes puedan con nosotros. Hacer ejercicio también será importante, pero ya solo con el hecho de hacer la dieta, este tipo de dieta nos ayudará a mejorar nuestro estado de ánimo. Esto está muy ligado sobre todo con el intestino. El intestino es un órgano que está vinculado a nuestro cerebro. Hay una vinculación directa. Se comunica nuestro cerebro con nuestro intestino. Si el intestino está estresado, ese estrés se transmite al cerebro y viceversa. Entonces, si cuidamos nuestro intestino, evitando alimentos irritantes, alimentos que perjudiquen la absorción de nutrientes y la microbiota del intestino, estaremos favoreciendo también el bienestar de nuestro cerebro y eso nos ayudará a sentirnos mejor. No obstante, la dieta paleo no es la panacea ni es un milagro. Es una dieta que nos va a ayudar porque al fin y al cabo lo que ingerimos, los alimentos que tomamos repercuten directamente en nuestro organismo y en el funcionamiento de nuestro cuerpo, pero no debemos olvidar que hay muchos casos en los que seguiremos teniendo que recurrir a la medicina. La paleorreceta. En este primer capítulo vamos a explicar cómo preparar una tarta cruda y vegana, sin horno, vegana, cruda y paleo. Entonces, ¿es posible cumplir todas estas características en un mismo postre? Yo al principio también me sorprendía de que fuera posible hacer un postre sin leche, sin huevos, sin azúcar. Pensaba, ¿cómo es posible? ¿Qué le ponen a esto? Pues ahora vamos a ver un ejemplo de una tarta deliciosa que además podemos comernos un pedazo sin ningún remordimiento, ya que es saludable y nutritiva. Esta tarta no contiene gluten, lactosa ni azúcar añadido, únicamente el azúcar natural presente en los ingredientes que vamos a utilizar. Es una receta ideal para cumpleaños o celebraciones. Es una receta tipo mousse con un relleno cremoso sabor melocotón, que os encantará si sois amantes de esta fruta de verano. En caso de que la preparéis fuera de la época estival y no tengamos ya melocotones, podemos utilizar mango. Bien, antes de nada voy a explicar los utensilios, aunque no son muchos para tenerlo en cuenta antes de empezar la receta. Básico es una batidora con accesorio picador o una licuadora. Necesitaremos también un recipiente para realizar la mezcla del relleno. Si tenéis una licuadora, será el propio vaso de la licuadora. Un molde desmoldable de 24 centímetros de diámetro. Si no es desmoldable también serviría, pero simplemente no quedará, la tarta en la presentación, quedará dentro del molde. Una tabla de cortar, un cuchillo y un pelador y un cuenco. En cuanto al tiempo de preparación, aunque lo que es la elaboración en sí es muy rápida, nos llevará una media hora, ya que es una tarta muy sencilla de hacer, necesitaremos, antes de empezar, dejar a remojo nueces de macadamia, que son uno de los ingredientes, la noche anterior, y unas 3 horas de reposo posterior de la tarta en la nevera. Para que lo tengáis en cuenta, si la queréis preparar para un día, tenéis que empezar el día anterior.
Esta tarta nos da unas 6-8 porciones, dependiendo de lo grande de vuestra ración, y